fácil en este momento de la historia ser bombero en esos lugares donde hay permanentemente enormes incendios forestales que ser un dirigente de izquierda? Porque hay que dar respuestas a desafíos quizá tan hondos como en los momentos en los cuales la izquierda se construía su marco conceptual teórico fundamental. Y vos en uno de esos momentos te involucrás en el desafío de pensar la izquierda del futuro, porque involucrarse protagónicamente en esferas de dirección es pensar la izquierda del futuro. ¿Sos consciente de la complejidad del asunto? Sí, soy sumamente consciente del momento mundial del empuje de la derecha y de los modelos neoliberales, y al mismo tiempo la necesidad de la izquierda de ser alternativa creíble. Y eso implica ser amplio, plural, con oídos abiertos, escuchando sectores de la sociedad que creen en la emancipación, pero no con las mismas herramientas que nosotros creíamos históricamente. O que caracterizaron al tiempo revolucionario del principio del siglo XX. Por ejemplo, Sereni decía, siempre hay que pensar en la mañana siguiente. Yo esto lo comparto hasta en la vida más cotidiana, en el desayuno de la mañana siguiente. Me preocupo de que haya pan, me preocupo de que haya leche, pero ahora hay que pensar los 30 años siguientes. Exacto. Si es lo que queremos construir, son alternativas creíbles, reales y potentes de la izquierda. Ahora, ¿Cuáles son las potencias que tiene la izquierda? Porque, digamos, uno puede mostrar también sus debilidades, ¿no? El Frente Amplio en el Uruguay es la fuerza de la gente, es la voz de la gente, es la voz del pueblo. El pueblo se siente interpretado por una cosa genuina que fue construida por los partidos históricos de la izquierda, por gente que venía de los partidos tradicionales, por gente que no venía de ningún lado y entró como independiente del Frente Amplio, y esa cobertura, ese paraguas, terminó siendo superior a cualquier sectorialidad que cualquiera de nosotros pudiera haber tenido. Incluso el Frente, en su génesis y en el decurso de su desenvolvimiento, politizó gente. Totalmente. Que no tenía relación con la política, ¿no? Totalmente. Pensemos en lo que pasó en Bella Unión, o pensemos en varios procesos de agremiación rural, pensemos en lo que hacían los trabajadores del dulce yendo a visitar hombres y mujeres del campo. Digamos, hay 50 años de acumulación histórica que te hace tener una sintonía que hay que volver a ajustarla, porque los 15 años del gobierno la desajustaron, con la gente de la cultura, del arte, de la intelectualidad, de la academia. Y estas potencialidades son únicas. Las transformaciones, ¿cómo se generan finalmente? Con conocimiento. Y donde se construye el conocimiento, nuestra gente está. El problema es si nuestra gente es escuchada debidamente por nuestra fuerza política. Si no lo es, hay que hacerlo. Es decir, si la dialéctica entre el estudio de la realidad para ver cómo se transforma y la aplicación práctica no se resquebrajó por la burocratización, fenómeno que le ha ocurrido a casi toda la izquierda en todo el mundo, ¿no? Claro. Así que alguna explicación profunda debe tener. Tiene y se está estudiando y naturalmente que se estudia hay que tenerlo a mano. También hay una cosa real. Uruguay pierde una elección luego de 15 años, la izquierda uruguaya, con 40% del electorado. Que es lo que quisieran todas las izquierdas del mundo que le pasaran cuando le toca perder. Sí, todo el partido del mundo. Cualquier partido del mundo. Y además se para rápidamente y recoge junto con el movimiento social 800.000 firmas en 6 meses en pandemia. Y además construye su congreso y hace autocrítica y mira los aspectos que consideran no fueron acertados durante los 15 años, pero proyecta su futuro. Entonces, ahí está la lógica. El Frente Amplio tiene que volver a ser la voz del pueblo. Y volver a ser la voz del pueblo se hace con modestia, con cariño, con oído, y también vinculando lo dialéctico con la praxis política. Nosotros, nuestra fortaleza es que estamos en todos lados. Si vas a una olla popular, hay frente amplistas. Si vas a un club deportivo, hay frente amplistas. Estamos en todos lados porque nuestra esencia es militar territorialmente. Y tenemos una potencia que nadie tiene en el mundo. En el Uruguay, para un país de 3 millones,
Todas las semanas hay entre 2.500, 3.000, 3.500 personas que discuten política dentro del Comité de Bases Territoriales. Es decir, que seguís considerando que sustancialmente esa soberbia ingeniería político-institucional que crearon los fundadores del Frente Amplio sigue teniendo vigencia. Sí, y hay que darle vitalidad. Porque, digamos, pensá que cuando nosotros dos éramos pibes, a ninguno de nosotros dos se nos hubiera ocurrido que un tema importante para la organización fuera la paridad. Y hoy lo es. Sin lo cual no hay democracia interna y hay que trabajar en esa dirección. A ninguno de nosotros dos se nos podría haber ocurrido que la causa principal o una de las causas principales pudiera haber sido la diversidad. De hecho, a las primeras marchas que yo fui del orgullo éramos 500, 400. Y hoy van decenas de miles. Son causas populares, masivas y de gente que quiere emanciparse. De gente que busca la libertad, que cree en la justicia social. Y no que cree en el pensás, desarrollo productivo. yo valoro altamente ese involucramiento de los movimientos sociales en demandas particularistas, pero ¿no pensás que al mismo tiempo la centralidad de buscar en cada momento histórico la manera mejor de profundizar procesos de democratización de las relaciones sociales un poco se perdió por la emergencia de todos esos temas? Bueno, pero es que tenemos que ser capaces de vehiculizar que esas luchas que pueden sonar como particulares sean luchas de la sociedad uruguaya y que al mismo tiempo quienes se movilizan por estas urgencias se movilicen por otras. Y esto se puede hacer. Por ejemplo, uno cuando miraba los números del no a la baja decía, esto es irreversible. ¿No? Daban 70%, 60 y pico por ciento. El tema seguridad, te referís al momento de la campaña. El plebiscito no de la campaña esta, sino de la campaña 2014. Sí, en el que estaba en juego la baja de la edad de imputabilidad. Exacto. Y que se derrotó finalmente. Y se derrotó. ¿Y cómo se construyó eso? Con jóvenes que creyeron que defender el derecho de los jóvenes, sobre todo aquellos que tenían problemas con la ley, era una cuestión propia de cualquier militante que cree en causas sociales profundas. Y construyeron una mayoría imposible de imaginar algunos meses antes. Es más, cuando terminó la elección, la gente sabía que había ganado el no a la baja y no sabía todavía que Tabaré Vázquez había obtenido la mitad de la bancada parlamentaria. Es decir, fue muy fuerte este dato de la realidad. Yo vivo frente donde se hicieron las celebraciones y sentía que estos jóvenes vibraban porque habían defendido derechos. Cuando la gente está dispuesta a defender derechos, es que hay raíces. Y cuando hay raíces, hay futuro. Sabés que no es un tema para ahora y como tengo que ir a una pausa, pero te lo quiero recordar para que lo guardemos en la memoria, porque ahora hay que generar quizás algún fenómeno cultural de la misma entidad. Vos y yo somos protagonistas del profundo sufrimiento de la derrota cuando el voto verde, porque a los dos en aquellos años de nuestra juventud nos costaba asimilar eso. ¿Cómo es que un pueblo decide no llevar a la justicia a violadores de los derechos humanos tan graves como las prácticas de terrorismo de Estado que aplicaron en el Uruguay durante la dictadura? Los pueblos son complejos y en ese caso el pueblo uruguayo hizo prevalecer la estabilidad y la regeneración de la cultura democrática tradicional del Uruguay por sobre este tema histórico contingente. Pero la acción aquella de los botijas fue como, por esa cosa que se revertió fue como hay fuerzas éticas en la sociedad uruguaya para no dejarse arrastrar a formas de conservadurismo con los temas de la seguridad, etcétera, tan brutales, ¿no? Y quizás lo de las firmas, lo corro un poco la pausa, quizás lo de las firmas puede haber sido eso. ¿Lo sentís como un hecho político-cultural, además de un hecho político? Sin dudas. Nosotros escribimos un documento que le llamamos borrador y nunca le quitamos el término borrador, que confiaba que en el último mes de la recolección 20 o 30 mil militantes iban a salir todos los días a recoger firmas, porque había una reserva para hacerlo, y que los ciudadanos, empujados por esta militancia, iban a firmar convencidos de que esta ley era pésima.
Esto es una parte de la lucha cultural. No, y cuando gesta, veías la calle, yo me encontré con un amigo del Partido Nacional que había caminado de 18 Martínez a 18 Plaza Libertad y según él me decía lo habían parado 80 veces. Imaginemos este trayecto, gente caminando, gente en puestos, porque había un mundo. Esa pasión es la fortaleza de la izquierda, esa cuando yo te digo el Frente Amplio, la fuerza del pueblo, es eso. ¿Sabés que es ahora... capaz de mover cosas inimaginables. Yo ahí cuando vos contabas lo del 89, que para mí hasta ahora, han pasado unos años, fue el golpe más duro que me llevé. Y me costaba levantarme, y me costaba vivir, y me costaba conversar, y me costaba soñar. Y me encontré con Hugo Cores. Y me dijo, mirá, hay una cosa para hacer que está sobre vincular el artículo 4 de la ley de caducidad, vamos a hacer un encuentro en el Nuevo Estela. Bueno, yo le conté lo que estaba sintiendo en ese momento, ¿no? Y naturalmente que me ayudó a salir de mi momento. Pero luego, lo que fue increíble, que a partir de eso se construyó una hegemonía cultural, que hoy los 20 de mayo, todo el mundo cuelga una margarita, todo el mundo pregunta dónde están, todo el mundo quiere comprometerse con la causa de... Todo el mundo no, todas aquellas personas sensibles con los derechos humanos. Pero ¿sabés que eso que contabas de Cores, lo que pone en evidencia es la sofisticación de una dirección política, ¿no? Porque ¿qué hizo Hugo Cores con vos, que eras mucho más jóvenes que él? Dijo, está bien, hay siempre una derrota, pero también hay siempre un camino, una solución. Y eso lo hace la dirección política. Por eso es tan importante la calidad de los equipos que conforman la dirección política, y con este tema te propongo volver en unos segunditos. Las variedades que trajimos son esta, que es la Emerald, la que tenemos aquí. Tenemos una variedad que se llama Legacy, siempre pensando en poder escalonar la producción, ¿no? El tomate tiene que ser con gusto, por eso lo hago en esta época. Es el tomate de estación, porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada. Y acá se trata de sabor. Muy diverso es el agropecuario, que vamos a estar mostrando la cantidad de actividades que engloba esa frase, el agro, el agro, el agro, el agro. El pueblo unido, Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Necesitamos una comunicación en sintonía con tu sensibilidad, una comunicación alternativa a la que ofrecen los medios dominantes. Otras miradas, otras voces, otras personas, otras ideas. Todos tienen derecho a tener su voz. Para sostener una comunicación alternativa necesitamos que nos apoyes. Hacete socio de la comunidad de Caras y Caretas en carasycaretas.com.uy/socio. Haciéndote socio, estás ayudándonos a comunicar, estás ayudándonos a romper el blindaje. Dirigir un partido de izquierda es bastante más complejo que dirigir una institución política que se siente cómoda con el statu quo. Y dirigir, además, un partido político de izquierda en este momento de la historia de la humanidad, y siendo él enormemente complejo por las diversidades de las tradiciones filosófico-políticas, en fin, por el rasgo ese de la dialéctica, alianza de partidos y además movimiento social inmerso en los territorios y en la vida y en el mundo social,
debe ser muy difícil. Y vos hace un rato, cuando nos fuimos a la pausa, exponías esa experiencia que te pasó de cómo hay un camino, te permitió recuperar energías para volver a la cosa, a la práctica por transformar a la sociedad, por tratar de evolucionar en la calidad de la cultura democrática. Y ahora estamos ante un lío porque la crisis de la democracia es casi un fenómeno mundial. Así que me imagino que el oficio ese de la dirección política está muy relacionado con cómo mejoramos la calidad de la democracia. Sí, por eso hay que ser cuidadoso. La izquierda no puede jamás alimentar una grieta, no puede quebrar al país en dos, no puede tener un discurso que coloque de este lado a quienes tenemos sensibilidad social, a quienes creemos en el desarrollo productivo, en el desarrollo social y el desarrollo democrático, porque de esa gente hay en todos lados. Ir a hablar con esa gente que son los desencantados, que son votantes del vallismo, que son votantes del wilsonismo, que son personas que votan en las elecciones de distintos partidos, es una obligación política de la izquierda, sin necesidad de levantar un muro delante del que piensa distinto. Y para eso hay que tener ideas. Y las ideas, la izquierda siempre la construyó con una praxis política que es el diálogo entre obreros e intelectuales. Y luego en el medio, cooperativistas, feminismos, jóvenes. ¿Cómo podemos cambiar algo si por nuestras ventanas nos soplan nuevos vientos siempre? Y nuevo viento siempre es renovación de ideas, renovación de cuadros. Yo fui presidente de mi sindicato a los 21 años, 22 años. Juanjo Ramos fue presidente de banca privada con 22 años. E integró el Consejo Central de AEU con 22 años. Y lo llevó adelante de buena manera. Entonces, no es que los jóvenes no tengan... Tan de buena manera, déjame decir, porque mucha gente no sabe quién es Juanjo Ramos, un dirigente bancario del sector privado, uno de los individuos más inteligentes que conocí en mi vida, que jugó un rol fundamental cuando en el año 2001 el Uruguay casi implosiona a partir de la crisis financiera en la Argentina que se vino a Uruguay. Pensemos que de la Rúa en Argentina se fue en un helicóptero y Valle se fue entregando la banda presidencial, porque acá hay una izquierda sensata, seria y profunda que cree en los procesos democráticos. Y por el rol que cumplieron algunos dirigentes, ¿no? Entre los cuales, entre ya que lo mencionaste... Ramos, y bueno, pero del lado del gobierno el Flaco Chugarri, incluso Larrañaga, y del lado del movimiento sindical Pepe Delí, y Juanjo Bentancur, y el Lalo Fernández, y bueno, estoy siendo muy injusto nombrando la Negra Yáñez. Es decir, hay una cultura que nos invita a todos a pensar la izquierda del futuro con esperanza, porque hay reserva, como vos decís, hay reserva democrática, hay reserva de emancipación, cultural. Hay reserva cultural, hay hombres y mujeres comprometidos con los más débiles, hay hombres y mujeres que les duele el dolor del otro, eso tan profundo, tan humano, tan característico del Uruguay que le cruza una taza de azúcar al vecino que no tiene, ¿no? Y cuando esas cosas suceden, la esperanza está latente. Y de última, la política tiene que poder construir la esperanza. No sobre cualquier base, sobre bases reales, sobre bases de un programa que la gente lo lea y lo entienda. Sobre bases que la gente lea el Uruguay que queremos 2050 y la gente sepa de qué le estamos hablando. Y esto es el gran desafío que tiene la dirección del Frente Amplio, no para 2024, que también va a dar esa contienda y va a intentar reconquistar el gobierno, sino para pensar en el futuro de la izquierda como consolidación de un proceso cultural de cambio que necesita una disputa de la hegemonía cultural. Y no se hegemoniza ni empujando ni insultando, se hegemoniza con ideas potentes. Déjame decirte una cosa, porque ya entramos en la última parte de la entrevista y vos estás, cuando se graba esta entrevista, que va a estar mucho tiempo en las redes, entonces yo no quiero poner cosas muy de actualidad, pero este punto sí lo tengo que poner porque estoy seguro que ha ocupado enorme centralidad en tus inquietudes existenciales e intelectuales. Vos estás en una transición de haber sido dirigente del movimiento obrero y sindical uruguayo unitario, uno de los pocos del mundo durante muchos años, a involucrarte ya decisivamente en calidad de dirigente político.
y por lo tanto difícilmente se le pueda caber esta pregunta para otro dirigente sea tan pertinente formular esta pregunta. Estamos en un enorme lío, un cambio civilizatorio en el tema empleo. ¿Es el tema del empleo la centralidad de un programa político de izquierda en el futuro? Para mí sí. Por lo que vos planteás. Casi lo podría explicar con el cambio civilizatorio, el cambio de época y lo que va a implicar ese cambio de época en términos de relaciones laborales y de creación de puestos de trabajo. Hoy por hoy, las personas, los que estudian el tema tienden a pensar que no va a haber caída del empleo en perspectiva. Pero para acceder al empleo vas a tener que tener mayor formación y mayor formación profesional e incluso formación terciaria. Los análisis mayoritarios que vos has leído de los consultores sostienen que la introducción de estas nuevas tecnologías en principio crearía más empleos que los que destruirían si se está capacitado para transformarse, para cambiar. El tema es que como el Uruguay y el mundo, ¿no?, se capacita para estos nuevos empleos. Cuando Jeremy Rifkin escribió el libro El fin del trabajo por la década del 90, decía que la única alternativa de creación de empleo era el tercer sector, digamos, las denominadas ONG. Y la vida demostró que no, que habían otras salidas y que el mundo productivo admitía otras salidas. Bueno, ¿de cuándo era el libro de Rifkin? 90 y monedas. Ahí se perdieron 800 millones de puestos de trabajo en ese momento y se crearon 1.200 millones de puestos de trabajo. O sea, la ecuación quedó positiva en términos de creación de puestos de trabajo. Claro, los que se perdieron eran los que requerían menor formación y los que se ganaron ya requerían algunos años más de formación profesional. En este caso va a ocurrir más o menos lo mismo, se prevé, ¿no? Y con mayor densidad aún. Entonces, los países se tienen que preocupar en invertir en educación si quieren desarrollar su economía, si quieren tener empleos de calidad. Y al mismo tiempo va a haber jornadas laborales más cortas, con lo cual hay que preocuparse del tiempo de ocio que queda libre. Y ahí Enrique Iglesias, para mi gusto, plantea una cosa que sirve para cualquiera, que es la cultura, me refiero al teatro, al cine, al arte, a la pintura, al ballet, a la danza, a las expresiones más variadas, no solo para que vayamos como espectadores, sino para que las practiquemos, no necesariamente profesionalmente, no vamos a ser todos actores. Pero como ejercicio de educación creativa. Entonces los hombres van a trabajar menos, van a ser más cultos, van a ser más libres producto de su cultura, y hombres libres en general tienden a emanciparse. Pero además sabés que... hombres y mujeres libres, ¿no? Me refiero a vos tenés el conocimiento, la lectura, podés acceder a una obra, tenés un mundo de cosas en la que soñar, porque finalmente, ¿qué es lo que nos hace más felices? Imaginarnos. Vamos, cuando llegás al objetivo, digamos, se te hizo una satisfacción, pero el proceso, como dice el maestro Tavares, termina siendo la recompensa, ¿no? Fíjate vos qué curioso. Pero además déjame decirte una cosa, para, porque me despertaste otra esfera de relación en la que nunca había pensado. Vos te das cuenta que una de las características del movimiento sindical, la vida de los sindicatos, del intercambio, además de los momentos durísimos de las luchas, es la afectividad. Y esa cosa que da compartir un mismo espacio, los obreros en la fábrica, eso está cambiando mucho. Y ahora existe un mundo virtual paralelo al físico, que es el que ha permitido un monumental desarrollo del sector servicios, y donde también puede entrar el mundo de las industrias creativas a tener más espacio y generar más empleo, pero donde también es difícil trabajar el tema de la afectividad, porque ¿no? Hay muchas mediaciones. Pero hay que hacerlo. Vos entrás a una fábrica. Yo tenía 14 años la primera vez que trabajé en una fábrica. Y vino el veterano, el Paco Alonso Páez, y me abrazó y me dijo, bueno, este es tu trabajo, sos muy joven para trabajar, pero lo necesitas, pero siempre va a haber un compañero que te va a abrazar. Y él en ese mismo momento me abrazó. Yo trabajé algún tiempo allí, un par de años, me servían porque eran 3, 4 horas, mis padres estaban destituidos, sin condición de ciudadano, un desastre. Pero en mi casa nos faltaba un libro para leer, un cuento.
para compartir una lectura, para escuchar un disco. Entonces, hay cosas que tienen que ver con el amor que son inexplicables. Ese abrazo de Paco, Alonso Paz, yo no me lo puedo olvidar más, y de sus hijos, y después entré a la fábrica de chocolates en café, y trabajé en una fábrica de cuerito, hice bisutería, y en todos los lugares eso sentí afecto. Y el movimiento obrero es hijo del afecto, que no es que la lucha no sea dura, es que también en el medio de la dureza hay que animarse a amar. Y animarse a amar es animarse a amar a sus hijos, pero a sus compañeros, a sus compañeras, a lo que uno hace, finalmente. Porque ¿por qué uno hace lo que hace? Porque ama lo que hace. Finalmente yo ahora estoy en la tercera semana de abstinencia PIT-CNT, pero no tengo una preocupación sobre PIT-CNT, porque sé que hay hombres y mujeres hipercalificados de todas las corrientes para conducir al PIT-CNT. Podría sentir esa preocupación y me sentiría mal yo mismo, porque diría, bueno, si lo que está pasando hoy es que no hay una dirección del movimiento sindical simplemente porque yo no estoy, algo hicimos muy mal, ¿no? Porque por suerte en Uruguay, que es una diferencia con buena parte de América Latina, no dependemos de un solo liderazgo para que haya izquierda, para que haya movimiento sindical, para que haya feminismo, para que haya movimientos juveniles, para que haya cooperativismo. De hecho, el compañero González tuvo mucho tiempo en el exterior asesorando en estos modelos cooperativos y volvió y FUBA seguía funcionando. Entonces, lo que te quiero decir con esto, la historia de la izquierda uruguaya no es una historia personalista. No es que no tengamos nuestras personalidades, que, obvio, Sereni, Tabaré, Mujica, Danilo, Belela Herrera, Herrera Roballo. Sí. Déjame decirte una cosa. Pero teniendo todas esas personalidades, sin ellas pudimos avanzar. ¿Por qué? Porque no dependíamos. Ahora, lo que vos planteás de cómo juntar el afecto. Yo llegué al movimiento sindical con 20 y pico de años y me paró un veterano, muy querido por mí, Didasco Pérez, y me dijo, anda a hablar con Rubén Yáñez para poder hablar en una asamblea y que no te tiemble la voz. Ese es un consejo de amor, ¿me entendés? Porque finalmente, si vos vas con de protección, de protegerte, de saber cómo hacer un silencio, cómo respirar para no ahogarte, cómo contener la emoción y poder seguir en un estrado. Vos sabés que cuando contabas... Porque tenés 100.000 personas a veces adelante, 80.000 personas, y sos un pibe. Sí. Y no te tienen que temblar las piernas. Con mucho coraje, pero un pibe. Déjame decirte una cosa para cerrar, porque así queda completo esto. Todo así, ¿no? Como es la televisión, pero cuando vos decías cómo te abrazó el afecto cuando el trabajo de fábrica, cuando tus primeras experiencias laborales, yo pensaba, está enfatizando un rasgo, también la picardía, ¿no? Todo. El hacete hombre, ¿no? Pero yo descubrí con el tiempo, yo también trabajé muy jovencito, en una fábrica de productos porcinos y en otro lugar, en una fábrica metalúrgica, y te toreaban, ¿no? Pero también en eso vos te abrazaban y te toreaban. Todo el tiempo. Y ahí aprendés la ética proletaria, la cultura proletaria. Yo me mudé solo, bueno, en una separación que tuve, y me mudé a un apartamento muy chico de 25 metros cuadrados y tenía una cama. Y empezaron a llegar a mis amigos con una olla, con unos vasos, con unos cubiertos, con una garrafa, y eso en 24 horas tenía el apartamento que no sabía qué hacer con las cosas. Eso es lo que se genera en un lugar donde además de pasión hay amor. Además de compromiso sindical, social, hay amor. Y crudeza de la vida, ¿no? Su garrafa, conocimiento de la vida. Te dan sus cubiertos, con los que tenían para cambiar. No es que fueron a la tienda y compraron... No es que les sobraba... No es que les sobraba plata. Trabajaban en primaria, eran mis amigas y amigos de primaria. Entonces, digamos, yo esa garrafa se la presté a un querido amigo, Javier Silva, y me la perdió y yo estaba furioso con él. Pobre, falleció hace mucho y además es de las personas que más quise. Pero yo le reprochaba que había perdido una garrafa que me habían regalado mis amigos. No era un problema de cuánto valía la garrafa, era un problema de cuánta afectividad yo tenía por ese bien. Entonces, que no tenía que ver con el bien, sino con quienes me habían traído esa garrafa para que yo pudiera cocinarme en un lugar de 25 metros. Entonces, estas cosas si las perdemos,
No es que perdemos una elección, perdemos el alma. No, pierde el sentido de la vida. Entonces, si perdés el alma, no hay batallas futuras. Está clarísimo, está clarísimo. Fernando, un enorme placer que hayas estado en el Templo del Futuro. Este es apenas el comienzo de diálogos más hondos en los que tendremos que ir sobre los temas uno a uno, porque todos implican desafíos muy grandes como para pretender abarcarlos en tan pocos minutos. Sin duda, lo principal es que tenemos ganas. Que tenemos la vocación de seguir pensando en cómo mejorar a la sociedad y la vida en el mundo. Nos reencontramos el próximo jueves, amigos.